Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo la mirada que presento en relación a lo que ocurrió en el encuentro no es de adentro, tampoco es totalmente de afuera, es una posición un poco liminal, porque si bien iba sabiendo lo que pasaba por dentro, no estaba participando activamente, porque me dedicaba a las tareas de cuidado de nuestra niña para que mi compañera pudiera participar de la comisión organizadora. Entonces, algunos datos para poner en contexto a una audiencia que no sabemos si está tan enterada de qué son los encuentros y cuáles son las tensiones que lo atraviesan. El encuentro se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias desde el año pasado, es decir, desde su edición número 35. Durante 34 años fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Y las mujeres de pueblos originarios que participaban de ese espacio hicieron fuerza y plantearon una demanda y una lucha para que se reconociera la plurinacionalidad, para que tuvieran visibilidad dentro de ese espacio. Eso se ganó en La Plata, pero que fue el encuentro antepasado, el encuentro número 34, pero el siguiente encuentro que se desarrolló en San Luis no se vivió en unidad, porque hubo un encuentro plurinacional y un encuentro nacional de mujeres. Entonces de Furilovche, era el primer encuentro en unidad bajo este nuevo encuadre ideológico, si se quiere, que introduce una dimensión interseccional dentro del feminismo. Así que reconoce que las mujeres tenemos un montón de cosas en común y también tenemos un montón de diversidades, en clave étnica y en clave de sexualidad, construcciones genéricas, etc. Entonces es un desafío construir un nosotres tan diverso. Es mucho más fácil pasteurizar una identidad y construirla como homogénea, y entonces nos paramos muy tranquilos, nos ponemos la camiseta, el sellito y vamos para adelante. Pero comprendernos como diversas, como heterogéneas, como con asimetrías también al interior, es mucho más difícil. Y actuar sobre eso como compañeros es todavía más. O sea, generar una articulación política a partir de esa comprensión es todavía más difícil. Y me parece que muchas de las tensiones que se vivieron en torno a este encuentro tienen que ver con la expresión de ese desafío y de esa dificultad. Para hacer una visión desde afuera, una fue al acto de apertura y encontró que en el acto de apertura del encuentro plurinacional hablaron 4 mujeres mapuche. La machi Betiana Coluan Nahuel del Lafkenhuinculmapu, que planteó fuertemente el conflicto que atraviesa su comunidad y ella, como machi del pueblo mapuche, y lo que le pidió a ese encuentro fue el apoyo para su lucha. Ahí tenemos una construcción en la cual nosotros, esta pequeña comunidad, ella, yo como machi, les pido a ustedes, que son otros, que apoyen este proceso. Luego escuchamos a la huerquén de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, Fernanda Neculman, que hizo una descripción de las muy diversas situaciones que atraviesan las más de 160 comunidades de la provincia de Río Negro, haciendo un foco fuerte en el extractivismo y en la presión que los frentes extractivos están haciendo sobre todas esas comunidades. Hizo una operación para mí más interesante todavía, que fue incluir a las mujeres mapuche en los temas transversales a la agenda del feminismo, como son los abusos y las violencias hacia las mujeres y las infancias dentro de las comunidades y las familias. Entonces, ahí ya no es nosotras y ustedes. Está bien, formamos parte de este colectivo, tenemos problemas que nos afectan singularmente, pero compartimos problemas comunes. Hay un esfuerzo por una construcción de ese nosotras, nosotres, en esa visión política que a mí me pareció, si vos querés, la postura más lúcida en el marco de todas estas tensiones. En una línea similar se expresó Melissa Cabrapán de la Confederación Mapuche de Neuquén, también hablando de los frentes extractivos. Y además incluyó un elemento importante, me parece, que es la denuncia al uso folclorizante que se hace de las mujeres indígenas en cualquier contexto, ¿no?
Es decir, tomarlas en serio como actoras políticas y no como una decoración para disputas de otro orden, ¿no? Y después habló María Luisa Wincaleufu, una autoridad espiritual de la Lof Fentien Kimun, que contó sobre su historia y su comunidad y la lucha que vienen llevando adelante en un camino, una lógica bastante similar a la de la Machi Betiana Coluán, pero sin esa demanda, ¿no? Sino contando su propia experiencia. Bueno, esas fueron las 4 voces mapuche que hablaron en la apertura del encuentro. Y están estas 2 perspectivas que vuelvo a subrayar, ¿no? La de pedir apoyo para la lucha propia, en la clave nosotros, ustedes, y la de comprenderse como parte de una lucha colectiva y heterogénea, que es la clave de nosotres. Y después de eso subió el Malón de la Paz. Se anunció la llegada del Malón de la Paz, subió el Malón de la Paz, la verdad que tuvieron una presencia escénica impresionante, fue muy conmovedora, cómo contaron acerca de su lucha y cómo pidieron nuevamente el apoyo del encuentro en ese proceso. Bueno, yo no fui a los talleres porque estaba cuidando de mi niña, pero después iba escuchando cosas que se iban contando. Escuché algunos registros de la Asamblea de las Feministas de la Vía Yala, que se hizo en la Plaza de los Pañuelos, y ahí escuché una denuncia de la Machi Betiana Coluán que planteaba que la comisión organizadora era racista, ¿no? Y los argumentos concretos, los reclamos concretos tenían que ver con que no se incluyó en la agenda del encuentro la caravana hacia la comunidad. Si uno lo piensa en términos logísticos, el lunes era el cierre, el lunes tenían que leerse las conclusiones de todos los encuentros y llevar a todas las delegaciones por la ruta 40, 70.000 personas hasta Mascardi, logísticamente era difícil, ¿no? Sin embargo, ella hizo la convocatoria de esa actividad en la apertura misma del encuentro. Es decir, no se le puede garantizar dentro de la agenda esa actividad, pero sí la anunció y convocó, y de hecho tuvieron su caravana. Bueno, planteó que por eso la comisión organizadora era racista. Luego planteó que no se la dejó hablar más tiempo que al resto de las mujeres, o sea que solo pudo hablar 5 minutos, que es lo mismo que hablaron todas. Pareciera que requería allí algún protagonismo por sobre las otras mujeres, y al no obtener ese protagonismo, entonces la comisión organizadora era racista. Y el tercer argumento era que no le permitieron subir más que el mismo número que el resto de las organizaciones. Es decir, por no tener más gente arriba del escenario que el resto de las organizaciones, que eran mapuche también, la comisión organizadora era racista. ¿Qué reclamo extraño?, pensé yo. ¿Qué reclamo extraño? Y después llegué a la asamblea. A la marcha. Llego a la marcha, voy subiendo, tuve que dejar el auto abajo, subí por la Beschet, cansada ya arriba, a la altura que estaba de la Beschet, y veo a una persona delante de veo cierto tumulto antes del cartel del encuentro, y veo ahí una persona que yo conozco, que es una referente mapuche nacional e internacional, que se llama Moira Millán, de la comunidad Pillamagüiza de Chubut, que en realidad es una artista, es una escritora, que es una intelectual, si se quiere, mapuche, sobre la que se está haciendo un documental. Así que estaba ella con 4 cámaras que la estaban filmando, adelante del cartel del encuentro. Al lado había gente del Lof Lafken Winkul Mapu y después las feministas de la Vía Yala, todas adelante. Yo decía, ¿dónde está el frente de la marcha, no? Llegué hasta el frente de la marcha, veo el cartel del encuentro, percibo que hay algunas tensiones en esa instancia, y me coloco detrás del cartel que presenta el encuentro con todas las mujeres mapuche que estaban detrás del cartel del encuentro. Las cultruneras, la coordinadora del Parlamento y un montón de otras mujeres mapuche que estaban ahí. Entonces, lo que se vio ahí es que estos grupos, la Lafken, las feministas de la Vía Yala, Moira Millán con sus camarógrafas, se impusieron por la fuerza por delante de un cartel que estaba sostenido por una comisión organizadora integrada por mujeres mapuche y no mapuche, lesbianas, trans, no binarias, una comisión heterogénea que atrás tenía a todas las mujeres mapuche
como primer columna dentro de la marcha. Como primera columna. Era un poco incomprensible esa imposición por la fuerza de un sector por sobre nosotros, por sobre esa heterogeneidad de mujeres, además encabezada por las mujeres mapuche. Entonces, ¿a qué se debe eso? Yo digo, ¿qué es lo que está en juego acá? Y uno lo puede pensar a distintas escalas. A ver, si pensamos en la Lafken-Winkle-Mapu, ahí hay una disputa por cuál es la demanda que debe ser priorizada, porque querer hablar más que las otras mujeres supone que uno reclama cierta legitimidad de la demanda propia por sobre la de las otras mujeres y disidencias, y las otras mujeres mapuche también. Hay también, y eso lo sabemos quienes acompañamos el movimiento mapuche desde hace muchos años, disputas relativas a cómo son las formas de organización del pueblo mapuche, quiénes son los referentes reconocidos, si debe haber autonomía o debe haber organizaciones supracomunitarias, cómo se deben articular frente al Estado. Hay un campo de conflictos ahí y la LAFKEN representa un sector dentro de ese campo de conflictos. Después está la propia Moira Millán con su propia agenda, que tiene mucho que ver en gran medida con lo que algunos empezamos a llamar el colonialismo progresista, que es este consumo de la exotización desde agendas progres que en realidad desconocen bastante cómo son, que suelen hablar, por ejemplo, de la comunidad mapuche, como si no hubiera un montón de comunidades, como si el pueblo mapuche no fuera un pueblo. Un desconocimiento progresista porteñocéntrico y de las grandes urbes que consume el personaje que Moira Millán construye, que vende exotización con compromiso político. Es muy difícil ver cuál es el arraigo de base de Moira Millán porque nunca está acompañada por nadie más que sus camarógrafas. O sea, no tiene una participación activa en los procesos de organización ni comunitaria ni supracomunitaria mapuche. Y es un personaje global, ¿no? Va por el mundo, va por Latinoamérica, va por el país. Entonces estaba ella con su propia agenda imponiéndose por sobre el resto, o sea, con su documental y sus camarógrafas por sobre todas esas 70.000 mujeres, ¿no? Eso también me parece como más fácil de comprender, porque uno entiende en qué arena se está parando. Y ahí hay que prestar mucha atención con estos discursos que parecen disruptivos y en realidad son conservadores, porque están como habitando la cuota de diferencia que es necesaria, la cuota de minoría que es necesaria para mantener un statu quo funcionando. Y después, lo que sí me sorprendió, lo que me resultó más incomprensible, era qué estaba haciendo ahí el feminismo de Labia Ayala. ¿Qué estaba haciendo imponiéndose por la fuerza en la cabecera de la marcha? Y ahí me parece que hay una discusión que tiene que ver con esta disputa de los encuentros de mujeres puntualmente. Las feministas de Labia Ayala fueron las que presionaron e impulsaron para que el encuentro fuera plurinacional. ¿Qué pasa? Ahora es plurinacional. Y los sectores que cuestionaban la plurinacionalidad se plegaron a la plurinacionalidad, se plegaron a esa construcción ideológica. Comprendieron quizás esa construcción ideológica y se encuadraron en esa tarea. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que uno gana una batalla, ya no tiene la escena en la cual era protagonista. Entonces la tiene que recrear. Entonces, por eso se da esa paradoja que había mujeres indígenas paradas bloqueando el avance de las mujeres indígenas. ¿No es cierto? Porque en realidad la pelea era que fuera plurinacional, y una vez que ya es plurinacional, ¿dónde está tu protagonismo? ¿O cómo sigue tu agenda más allá de esa demanda? Acusar de racistas a las propias mujeres mapuche que están en la comisión organizadora, la poca comprensión sobre este nuevo escenario y cómo se está planteando y cómo se está delineando. Igual ahí reconozco que me falta estudiar un poco más para ver cómo viene ese derrotero, pero lo que uno veía desde afuera era una paradoja difícil de comprender. Y lo que fue todavía más extraño fueron las repercusiones mediáticas posteriores a esto. Yo vi, un pronunciamiento del Malón de la Paz diciendo que en la última plenaria habían dicho que ellas no podían subir. ¿Cómo puede el Malón de la Paz saber que en la última plenaria se dijo que no podían subir? Lo ponen en un comunicado acusando de racista a la comisión organizadora cuando subieron y fueron protagonistas de la apertura
Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta elaboración en la que me parece que me dijeron que alguna vez no iba a poder subir? Pero en realidad después subí, hice lo que quise, estuvo buenísima, aparte de la presentación del Manuel de la Paz. Jujuy terminó siendo elegida como próxima sede del encuentro. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué agenda está respondiendo eso? Después un video de TV Sisa, espectacular para mí, que muestra muy bien esta paradoja, que, digamos, hacia el final de la marcha, cuando estas mujeres que se habían impuesto por la fuerza se quedan haciendo no sé qué, enfrente a la catedral, donde se vio a hombres, varones, tirando piedras contra las ventanas de la catedral y contra el juzgado, y esto lo vieron compañeras directas. La comisión se sale de eso porque no puede avalar una situación como esa, avanza sobre la costanera y aparece TV Sisa diciendo ¿por qué le sacaron la cabecera a las hermanas? Y alguien de la comisión organizadora le dice no, estamos marchando, esta es la cabecera de la marcha, acá atrás están las hermanas. Y TV Sisa pasa rápidamente la cámara y se ven todas las mujeres mapuche que venían atrás. Pero lo que decía la que hablaba era, le ganaron a las hermanas no están, y estaban todas ahí. No las estaba pudiendo ver porque no estaba viendo el espectáculo que quería ver, el sector que quería ver la periodista. Totalmente alienante el discurso. Y lo peor, lo más grave de todo, es la presentación de Sandra Ceballos en la televisión pública, donde directamente mintió. Dijo que a las mujeres mapuche no se les había permitido subir al escenario. Lo dijo en la televisión pública, un canal de aire abierto nacional. ¿Qué es eso? ¿A qué operaciones está respondiendo ese periodismo? ¿Qué es lo que pasa? Que no están comprendiendo esta nueva escena a tal punto que tienen que inventar una que no ocurrió. Me parece que estos son los desafíos de la construcción de la plurinacionalidad. Es decir, tenés que tener una agenda que vaya más allá de la imposición de un nombre. Y tenés que saber cuál es la construcción que viene después, porque si no te quedás pegado con una agenda conservadora que sabotea los procesos que se vienen dando. Y yo creo que los desafíos de la construcción de la plurinacionalidad son muchos y muy difíciles. Y creo que este encuentro y todas estas tensiones lo que hicieron fue expresar esos desafíos.